reyes católicos aprovecharon la lucha interna entre Nazarí por el trono. El 2 de enero de 1492, el reino de Granada se rindió y su último rey, Boabdil, entregó las llaves de la Alhambra a los reyes católicos, que son Isabel y Fernando. Además, también en esta guerra se utilizó por primera vez artillería en gran escala. Mudéjares y moriscos. Los mudéjares son las personas que los reyes católicos, cuando conquistaron Al-Ándalus y el reino de Granada, dejaron que siguieran con su religión y sus costumbres. Los moriscos son mudéjares que los reyes católicos, por miedo a la revuelta de 1502, o le obligaron que cambiase de religión o que si no se fueran del reino. Andalucía, puerta de América. De Andalucía partió la expedición que conquistó Canarias y descubrió el continente americano. Los reyes católicos quisieron que partiera desde el puerto de Palos, Huelva, debido a su situación geográfica y porque había muchos marineros expertos. Alonso Pinzón ayudó a Colón a buscar tripulantes y barcos. Partieron el 3 de agosto de 1492 desde Puerto de Palos, con una nao, la Santa María, y dos calaveras, la Pinta y la Niña. El 12 de octubre de 1492, un tripulante andaluz llamado Rodrigo de Triana gritó tierra y desembarcaron en América. Un personaje ilustre también fue el padre Bartolomé de las Casas, que ayudó a los indios porque lo estaban sometiendo a trabajos forzados y esclavizando. La expansión de Andalucía en el siglo XVI. En el siglo, la expansión fue gracias a la colonización americana, ya que desde Andalucía se exportaban a América como vino, aceite, tejidos, trigo, y del continente nuevo, América, se exportaban a Andalucía oro, plata, azúcar. La expansión proporcionó un gran crecimiento demográfico, sobre todo por las ciudades y puertos de la zona occidental, Sevilla y Cádiz, mediante que en la ciudad y puertos de la zona oriental quedó marginada por la conversión forzosa de los musulmanes que se habían quedado en Granada y produjeron motines que fueron poco a poco reduciendo la autoridad. Sevilla, la casa de la contratación. Sevilla fue el núcleo mercantil más importante de Europa, porque tenía el monopolio del comercio de América. Los reyes católicos construyeron la Casa de la Contratación en 1503, por intención de organizar y controlar el comercio mercantil y los pasajeros de la India. La expansión también nos dejó obras renacentistas y barrocas, y dos grandes artistas como Murillo y Velázquez. Siglo XVII, la crisis del siglo XVII. En el siglo XVII hubo una gran crisis que produjo enfermedades como la peste y revueltas populares. La guerra de sucesión. La guerra de sucesión tuvo poca repercusión en Andalucía, ya que la llevó Felipe V de Borbón y los ingleses se colaron en el Peñón de Gibraltar. Economía. En el siglo XVII la economía se basaba en los cultivos de secano y la agricultura de secano, la ganadería y las actividades artesanales. Ahora, la sociedad. En el siglo XVII la sociedad se dividía en estamentos. Los nobles latifundistas y los pobres campesinos. El siglo XIX, la implantación del liberalismo. En el siglo XIX tuvo lugar la batalla contra los franceses de Amiens, en lo que se separaron los pies. Allí, en Cádiz, también se hizo la constitución llamada la Pepa, en 1812.
producción de productos. Luego en la revuelta, una revuelta de los campesinos, porque se estaban quedando sin tierra y le estaban robando la tierra y ocupándola. Y por eso fueron las revueltas. Y las autoridades las pararon. En el siglo XX había muchos jornaleros sin tierra y sin trabajo. Entonces se pensó en hacer una reforma agraria. La reforma agraria consistía en quitarle tierra a los nobles latifundistas y repartírsela entre los jornaleros. Pero esto no pudo ser porque estalló la guerra civil en el 1936. En el 1939 fue cuando finalizó. En esa época había una dictadura franquista que traía alzamiento económico, protestas populares. María Zambrano fue un personaje muy importante en esa época porque fue una de las pocas mujeres que estudió en la facultad de Filosofía y Letras. Nació en el 1904, el 22 de abril, en Vélez, Málaga. Fue filósofo y era liberal, es decir, que pensaba en votar a los demás para elegir a su presidente. Su obra escribió varios poemas y libros como España, Sueño y Verdad y el liberalismo. Vivía en una sociedad en la que al principio del siglo XX había estancamiento económico y también le pilló la guerra civil. En 1939, cuando finalizó, cruzaba la frontera francesa para reunirse con su madre. Bien, ¿alguna pregunta?